Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a iniciar nuestras actividades del año en la asignatura de estadística. Me quiero presentar. Yo soy el profesor auxiliar de esta asignatura. Mi nombre es Blas Antonio Benítez Cristaldo. Soy egresado de la Universidad Nacional del Este de la carrera de matemática. También soy egresado de las especializaciones en didáctica universitaria y estadística y actualmente estoy cursando dos maestrías, una en proceso de tesis y otra en el segundo año. Bueno, los contactos tienen ahí abajo el correo y el número por si haya necesidad de que ustedes puedan contactar conmigo. Bien, como presentación de la asignatura, vamos a tomar lo que decía Daniel Kahneman. ¿Por qué nos resulta tan difícil pensar estadísticamente? Pensamos asociativamente, pensamos metafóricamente y pensamos causalmente con facilidad, pero hacerlo estadísticamente requiere pensar en muchas cosas a la vez. Esto decía Daniel Kahneman y nos da una breve descripción de lo que es estadística y un preconcepto también sobre la asignatura que comúnmente se suele tomar como una asignatura bastante compleja. Pero les puedo decir que la asignatura es una ciencia que nos va a ayudar muchísimo en la práctica a la hora de llevar adelante un proyecto de investigación. Cualquier sea el proyecto de investigación, siempre vamos a tener la necesidad de ver la forma en que podamos recolectar datos, luego el proceso de recolección de datos, una vez que tengamos los datos, poder organizarlos, procesarlos de tal manera que lo podamos presentar y en base a esto sacar nuestras conclusiones y deducciones respecto a una población más amplia. Bien, entonces esto es a modo de presentación de la asignatura. Como introducción podemos trabajar la conceptualización de lo que es estadística, teniendo en cuenta que se tienen frases que comúnmente solemos escuchar en los diferentes medios de comunicación y mismo en nuestro lenguaje común solemos mencionar algunas de ellas, como por ejemplo que la estadística muestra que el costo de vida ha subido. Se suele escuchar también que se habla del salario de trabajadores, que ha aumentado en un cierto porcentaje en el año, o el promedio de calificación de alumnos, ¿sí? Y algún parecer que habla de la parte meteorológica y también se habla de educación. Con esto les quiero decir que en diferentes ámbitos se está mencionando procesos y conceptos o términos propios de esta ciencia que es la estadística. Bueno, la definición formal nos dice que es una ciencia que estudia los métodos científicos para recoger, organizar, procesar y analizar datos de un conjunto de fenómenos, así como la interpretación extrayendo conclusiones válidas y que nos sirva para tomar decisiones razonables basadas en tal análisis. En el esquema podemos ver los conceptos fundamentales dentro de la estadística: la recolección, la organización, la interpretación y la descripción. Entonces, con esta asignatura ustedes van a tener herramientas que les sea útil y práctico para desarrollar cualquier proceso investigativo utilizando el método científico. Bueno, los primeros conceptos que vamos a pasar a analizar son la de población y muestra. Cuando uno tiene en mente un tema de investigación, entonces también conlleva una población. Una población no solamente es un conjunto de personas, puede ser un conjunto de objetos e incluso de entes abstractos. Entonces, si yo hablo de población, estoy tratando de mencionar sobre qué grupo o conjunto deseo realizar mi estudio. Tal es así que la definición nos dice que la población eh,
se define como la fuente de observación o medidas que describen detalladamente a un conjunto de individuos u objetos. Bueno, tenemos esta clasificación de la población. Por un lado tenemos la población finita, que yo puedo cuantificar, puedo enumerar. Tienen ahí varios ejemplos. Luego la población infinita, que es aquella que yo no puedo enumerar y que está compuesto de infinitos elementos. También tienen unos ejemplos para analizar. Nuestra definición de muestra, antes de analizar la definición, podemos entender que una muestra es una parte de la población, es un subconjunto, es un conjunto más pequeño. Y su importancia radica en que si se toma correctamente una muestra me puede ayudar a trabajar, por un lado, con un conjunto con menor cantidad de elementos y por otro lado me va a ayudar a inferir respecto a la población. O sea que con el análisis de la muestra yo puedo tomar decisiones o inferir o sacar conclusiones con respecto a la población. Entonces la muestra nos dice que es un conjunto de observaciones representativas o que representa la totalidad de las características a examinar en una población. Así una muestra contiene un conjunto de elementos de la población a la que pertenece. Entonces, esto a modo así a grandes rasgos para que ustedes puedan tener una idea de estos conceptos básicos que vamos a ir profundizando más en el transcurso de las clases. Bueno, este es el primer ejercicio de práctica en donde les estoy presentando diferentes situaciones y quiero que ustedes me escriban una población y una muestra para cada una de ellas. Acuérdense de que una población el investigador lo delimita. Les doy un ejemplo. Si yo hablo o imagino una investigación relacionada al rendimiento académico, el rendimiento académico es muy amplio, puede estar en diferentes niveles de formación de la persona y también puede estar en diferentes contextos. Puede estar a nivel país, a nivel departamental, a nivel ciudad, a nivel de zona dentro de la ciudad. Entonces es bastante amplio. Lo que yo tengo que hacer es delimitarlo. Si yo quiero rendimiento académico, puedo pensar en qué nivel medio, ok, ya va teniendo más forma. ¿En dónde? En el departamento de Alto Paraná. Pero si yo me quedo ahí con rendimiento académico, nivel medio, Alto Paraná sigue siendo muy amplio. Entonces lo que se tiene que hacer es definir un poco más. Dentro del nivel medio puedo seleccionar curso, primero, segundo y tercero, y dentro de cursos puedo también definir el área de estudio, por ejemplo, matemática o estadística o ciencia, historia. ¿Ven? Entonces yo puedo hablar de rendimiento académicos de los alumnos del primer curso de la educación escolar básica del departamento de Alto Paraná y puedo incluso delimitar la ciudad, Ciudad del Este o Presidente Franco. Incluso puedo especificar más aún diciendo a qué tipo de institución, si es una institución pública o es una institución privada. Bueno, entonces esta descripción es lo que yo quiero que ustedes hagan en cada una de las situaciones. Luego de haber hecho la descripción, lo que quiero que hagan es definir una muestra. ¿Cómo defino una muestra? Acuérdense que una muestra es un conjunto menor que a la población. Si yo hablo de rendimiento académico en matemática del primer curso del nivel medio de Ciudad del Este, entonces incluso puedo delimitar, decir, la zona céntrica de Ciudad del Este y veo que hay muchas instituciones, tanto públicas como privadas. Entonces una muestra puede ser tomada de instituciones públicas nada más. Puedo decir que voy a tomar a 10 alumnos de cada institución pública de Ciudad del Este como parte de mi muestra. Después la parte de cómo hago para recoger o seleccionar esos individuos ya es otro análisis que vamos a ver un poco más adelante. Bueno, entonces esta es la actividad 1, ejercicio 1 que van a desarrollar ustedes. Pasamos a otros conceptos que son de suma importancia. Hablamos de variables
Y cuando hablamos de variable, el término mismo nos indica, nos induce a entender su significado. Si yo digo variable, entonces estoy diciendo varía, y cuando digo varía, estoy refiriéndome a cambio. Entonces pienso, ¿qué es lo que cambia? Prácticamente todo lo que yo pueda medir puede tomar diferentes valores. Por ejemplo, el tiempo cambia, transcurre, la edad, la estatura, el peso, la calificación de un grupo de alumnos, diferentes calificaciones, o sea que prácticamente todas las características pueden tomar diferentes valores. Entonces a eso me refiero cuando hablo de variable. La definición nos dice que son cantidades a las que se le asigna un número ilimitado de valores. Entonces, una variable puede entenderse como una característica, pero que se puede cuantificar o cualificar. En el esquema pueden ustedes observar una clasificación de estas variables en cualitativas y cuantitativas. Cuando hablo de variables cualitativas me refiero a aquellas que no puedo representar mediante valores numéricos. Por ejemplo, preferencia deportiva. No puedo representar por un valor numérico. Eh, Otro ejemplo, eh, el sexo, varón o mujer, ¿verdad? Entonces son variables que solo pueden ser expresados mediante palabras, mediante descripciones. Y también las cuantitativas, que son aquellas que pueden ser representadas por números y que se obtienen mediante la medición normalmente. Bueno, dentro de las cualitativas podemos encontrar las que son nominales. Las nominales son aquellas que no implican un orden en sus valores. Por ejemplo, puedo hablar de religión y tengo muchísimos, pero no hay un orden de selección. O sea que no es que porque sea religión católica va a ser el número uno o el primero o está en primer lugar, sino que solamente hacemos referencia al nombre. Por eso se llaman nominales. Y las que son ordinales hacen alusión a un orden. Entonces son cualitativas, pero tienen un cierto orden. Por ejemplo, el cargo que ocupa una persona dentro de una empresa es un ejemplo de una variable cualitativa ordinal, ¿sí? Porque va a haber un orden, va a haber el personal de limpieza, van a estar los funcionarios, van a estar los supervisores y va a estar el presidente de la empresa. Entonces hay un cierto orden. Entonces ahí hablamos de variables cualitativas ordinales. Dentro de las cuantitativas tenemos las discretas. Las variables discretas son aquellas que se expresan mediante números enteros y se obtienen por conteo. Entonces, estas variables yo puedo representar por números enteros, por ejemplo, cantidad de hermanos, cantidad de hijos. O sea, siempre que se obtenga por conteo, me refiero a una variable cuantitativa discreta. Y también pueden ser continuas. Las continuas pueden estar expresadas por números enteros o por decimales y se obtienen mediante la medición. Por ejemplo, el tiempo, la estatura, la edad, ¿verdad? Son variables continuas, a pesar de que uno, cuando es cuestionado sobre la edad o la estatura, normalmente proporciona valores enteros. Si yo digo o pregunto sobre el peso de una persona, me va a decir 80 o 75, ¿verdad? Con valores numéricos exactos. Pero eso no significa que la variable sea una variable cuantitativa discreta, sino que tengo que tener en claro que se obtiene mediante una medición, y eso ya implica de que es una variable cuantitativa continua. Entonces todo aquello que se pueda medir o que se obtenga por medición es una variable cuantitativa continua. Y las que se obtienen por conteo son variables cuantitativas discretas. Bueno, acá tienen la explicación que les acabo de dar, más algunos ejemplos que ustedes lo pueden analizar. Y el ejercicio de práctica número 2 es relacionado a las variables para poder identificar cuál es cuantitativa y cuál es cualitativa, y además para
especificar si son cuantitativas, discretas o continuas, cualitativas, nominal u ordinal. Se va identificando en cada una de las variables. El siguiente ejercicio de práctica es para identificar cuando una variable es cuantitativa, decir si es discreta o continua. Entonces en estas variables son todas variables cuantitativas. Lo que tienen que identificar ustedes es cuál es discreta y cuál es continua y colocar ahí dentro del enunciado. Bueno, pasamos a otro punto que habla de las técnicas de muestreo. Para comenzar, analicemos la definición de datos. Datos son los valores obtenidos al medir una variable. Entonces, a partir de ahora, cuando decimos datos, nos referimos al valor numérico de una variable. Ejemplo, notas obtenidas en un examen, nivel de rendimiento o coeficiente intelectual. ¿Sí? Son algunos ejemplos de datos. El primer problema con el que nos encontramos luego de seleccionar el tema, de definir la población, la muestra, la variable, ¿verdad? Una vez que ya tengamos todo eso, es cómo elegir a los individuos de la muestra. Y ahí entra o proporciona la estadística un método, una técnica para tomar muestra que se llama técnica de muestreo. Y dentro de las técnicas de muestreo podemos encontrar las que son probabilísticas y las que no son probabilísticas. Dentro de las no probabilísticas tenemos la de selección. Una persona va a elegir a cada individuo según su propio criterio definido también de hecho, pero la persona es la que define quiénes son los individuos que van a formar parte de su muestra. Y las que son probabilísticas o aleatorias, que son las más recomendadas, tenemos el aleatorio simple, que consiste en individualizar a todos los de la población mediante algún método, por ejemplo ponerle números, cosas así, y luego hacer como un sorteo. Se escoge al azar la cantidad de muestras que yo necesite. Ese es el aleatorio simple. El muestreo aleatorio sistemático, en cambio, tiene una pequeña variante en el sentido de que si yo tengo la cantidad total de individuos de la población, entonces tengo que también tener la cantidad de individuos que necesito en la muestra. Para eso hay una formulita que vamos a ver más adelante para saber cuál es la cantidad óptima de muestras que se debe tener dependiendo de varios factores. Bueno, entonces una vez que tengamos la cantidad de individuos de la población y la cantidad de individuos que yo necesito en mi muestra, lo que voy a hacer es dividir estos dos valores. En el ejemplo que ustedes ven ahí, 300 individuos es la población y yo necesito 20. ¿Qué voy a hacer? Dividir 300 con 20 y obtengo 15. Quiere decir que voy a dividir los 300 individuos en grupos de 15. Bueno, tengo entonces 20 grupos de 15. Eso me da justito 300. Bueno, ¿qué hago? En el primer grupo voy a seleccionar en forma aleatoria uno de los individuos. Vamos a suponer que yo hago un pequeño sorteo como en el muestreo aleatorio simple y encuentro o extraigo un individuo. Vamos a suponer que sea el individuo 10. Bueno, el siguiente individuo que se va a seleccionar es después del 10 los siguientes 15. ¿Sí? Para que se entienda mejor. Yo tengo, por ejemplo, el primer grupo que es enumerado del 1 al 15. ¿Sí? El siguiente está enumerado del 16 al 30. El siguiente del 31 al 45 y así sucesivamente. Tengo 20 grupos. Lo que voy a hacer es elegir en forma aleatoria de los primeros 15 un individuo. Vamos a suponer que caiga 10. Y el siguiente individuo va a depender de ese valor, pero se va a ir tomando en forma sistemática. Cada 15 a partir del 10. Entonces, del 10 yo le sumo 15 y tengo 25. El siguiente individuo va a estar en la posición 25 y así sucesivamente. Por eso es muestreo aleatorio sistemático. El aleatorio es la parte del primer grupo donde yo tomo una muestra, un individuo al azar. Y el sistemático es porque a partir de ahí se va tomando los otros individuos.
Bueno, la siguiente técnica de muestreo es el estratificado. El estratificado consiste en agrupar o formar subgrupos dentro de la población, pero que la variable tenga características diferentes en cada grupo. Un ejemplo sencillo sería que si yo quiero estudiar sobre preferencia deportiva en una determinada población, yo los divida en grupos de varones y mujeres. De hecho, que esa variable va a tener características diferentes o diferentes valores dependiendo al grupo al que pertenece. Los varones de repente tengan preferencias diferentes con respecto a los deportes y a las mujeres también. Entonces, esa técnica que se aplica ahí es la técnica de muestreo estratificado. Se forman subgrupos que son llamados estratos. Bien, el siguiente es el muestreo por conglomerado. Esto hace referencia a una ubicación sociodemográfica. O sea, yo si voy a estudiar una población lo puedo dividir de acuerdo a su ubicación sociodemográfica. Por ejemplo, si yo hablo de rendimiento escolar o de la preferencia con respecto a un determinado producto o la utilización de Internet, va a ser distinto en la zona urbana y en la zona rural. Entonces, cuando yo hago o formo subgrupos de esa forma, estoy tomando muestreo por conglomerado porque estoy teniendo en cuenta la situación sociodemográfica. Y el último, que es el muestreo deliberado, en donde el investigador considera ciertos criterios que él lo define previamente para seleccionar a los individuos de la muestra. ¿Sí? Entonces, estas son las técnicas de muestreo, así a grandes rasgos, como les dije, vamos a ir viendo a mayor profundidad y a medida que ustedes vayan consultando también vamos a ir viendo para poder esclarecer un poquitito más. Bueno, este ejemplo que les voy a explicar nos va a ayudar para definir una población, una muestra y un método o técnica de muestreo que conviene utilizar. El planteamiento es la siguiente, dice, se desea realizar una investigación sobre las causas del bajo rendimiento académico de los alumnos de la educación escolar básica de la ciudad de Concepción en las asignaturas castellano y matemática. Entonces, ¿cuál podría ser una población? Ahí como no habla de un nivel de formación, como no habla de si va a ser eh, primer grado, escolar básica nada más, dice ahí, la escolar básica está compuesto por varios grados, entonces yo puedo tomar como población al tercer ciclo. El tercer ciclo está formado por séptimo, octavo y noveno. Entonces, tercer ciclo está dentro de escolar básica. Entonces puedo decir que mi población va a ser alumnos del tercer ciclo de las instituciones públicas de la ciudad de Concepción. ¿Sí? O puedo decir alumnos del tercer ciclo de la educación escolar básica de 7 instituciones públicas de la ciudad de Concepción. Entonces ahí ya tengo mi población. ¿Cómo seleccionarías la muestra? En este caso yo puedo utilizar la técnica de muestreo estratificado. Me interesa conocer si hay diferencia entre rendimiento entre varones y mujeres. Entonces yo quiero comparar después. Entonces la técnica que voy a usar para seleccionar mi muestra es el estratificado. ¿Sí? ¿Y cómo haría esta selección? Voy a tomar a 5 individuos de cada grado. 5 individuos de cada grado. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo definido aproximadamente, de hecho que esto se tiene que ir mejorando de acuerdo a las investigaciones tanto bibliográficas como de campo. Bueno, esta es la actividad que quiero que realicen. Es la actividad práctica número 4 y ustedes lo van a leer. Básicamente lo que pide es determinar o seleccionar una técnica que se podría utilizar. Acá no hay respuesta eh, errónea, sino que se va viendo y justificando del por qué. Bueno, en este cuadro es ya teniendo la cantidad de muestras, ¿verdad? La cantidad de muestras que yo necesito y la cantidad total de mi población.
Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a sumar todos estos numeritos y voy a tener el total que va a ser mi población. Tengo que hacer un porcentaje. Para hacer el porcentaje tengo que dividir cada cantidad con el total y multiplicar por 100. Ahí voy a tener el porcentaje. Para la muestra, este porcentaje lo que tengo que hacer es tomar de la cantidad de muestra. Vamos a suponer que vamos a hacer un cálculo. Voy a buscar mi calculadora un rato y vamos a efectuar la operación. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a primero sumar todos los valores para saber la población y obtengo que es 1320. Bueno, ahora lo que voy a hacer para hallar el porcentaje, el primer porcentaje es 320 dividir con 1320. Ahí me sale la fracción, multiplico por 100 y ahí obtengo el porcentaje. 24,24 es el porcentaje. Ahora yo necesito saber cuánto le corresponde a esta escuela de los 150. Entonces tengo que hacer 24,24% de 150 y eso se hace multiplicando 150 por 24,24 y el resultado dividir con 100. Yo tengo ese valor, 36,36, pero como estoy hablando de alumnos, no puedo poner 36,36, entonces lo voy a redondear a 36. Entonces la primera muestra de la escuela A voy a tener 36 alumnos. Y ese proceso sigo para encontrar las muestras de las otras escuelas y verifico sumando todo que me da justito 150. Bien, y el otro ejercicio es similar. Me dice, en Ciudad del Este aproximadamente 75% de los alumnos de la educación media cursan sus estudios en instituciones públicas. Se desea elegir una muestra de 400 estudiantes. ¿Cuántos de ellos deben ser de instituciones públicas y cuántos de instituciones subvencionadas? Acá en la primera parte ya nos dice que el 75% son de instituciones públicas. Quiere decir que el 25% restante es de instituciones privadas subvencionadas. Entonces, para saber cuántos alumnos, estudiantes de cada tipo de institución, entonces primero voy a calcular el 75% de 400. Para eso voy a hacer 400 multiplicado por 75 dividido 100. Y encuentro que es 300. 300 alumnos de instituciones públicas y lo que sobra es de instituciones privadas subvencionadas, que es 100 alumnos. Así es sencillo. Bueno, y este último ejemplo les dejo, es similar al cuadro que ya les mostré antes. Bueno, con este cuadro termino la breve explicación, introducción a nuestra asignatura. Les dejo este video para que lo puedan analizar, estudiar y si tienen alguna duda ya tienen mi contacto en la primera página y me quedo atento para cualquier consulta que ustedes tengan. Que tengan un feliz resto de jornada.